a trabajar con función logarítmica, ¿sí? Ya la clase pasada trabajamos con ecuaciones logarítmicas, así que sabemos más o menos cómo funciona el logaritmo. Tenemos que una función logarítmica es una función de la forma f de x igual al logaritmo de base a de x, ¿sí? Donde a siempre tiene que ser mayor que 0, obviamente como es mayor que 0 tiene que ser distinto de 0 y el valor de x tiene que ser mayor que 0 también. Ahora bien, vamos al primer ejemplo para graficar una función logarítmica que es logaritmo de base 3 de x. Para ello yo les presenté una tabla, ¿sí? Donde les di algunos valores en x. Por ejemplo, 1, 3 y 9, ¿sí? Estos valores que tenemos acá los elegí dependiendo de la base. Como la base es 3, elegí, por ejemplo, siempre se elige valor de x1. Como la base es 3, elegí una potencia del 3 que es 3. Y también elegí una potencia del 3 que es 9, ¿sí? Ahora bien, para poder encontrar el valor de y, lo que tengo que hacer es reemplazar en la x por el valor numérico que me corresponde, en este caso a x, que es 1. Entonces reemplazo donde está la x por 1. Me va a quedar logaritmo de base 3 de 1. Y ahí, para poder resolver eso, tengo que aplicar el cambio de base, la propiedad de cambio de base. Tengo que el logaritmo del argumento va a ser dividido por el logaritmo de la base. Entonces va a quedar logaritmo de 1 dividido logaritmo de 3. Que eso me da 0. Si yo lo hago en la calculadora, me da 0. Entonces acá el primer punto va a estar representado por el valor de x, que era 1, y el valor de y, que en este caso es 0. Ese es el primer punto que vamos a graficar. Después vamos con este. Cuando x vale 3, reemplazo en mi función logarítmica. Me va a quedar logaritmo de base 3 de 3, porque donde está la x reemplazo por el 3. Logaritmo de base 3 de 3. Y aplico el cambio de base. Me va a quedar logaritmo de 3 dividido logaritmo de 3. Eso me da, si lo hago en la calculadora, 1. ¿Sí? Entonces, ahora el punto me va a quedar, en primer lugar, el valor de x, que era 3, y en segundo lugar, el valor de y, que en este caso me dio 1. ¿Sí? Ahora vamos con el tercer valor de x, que le había dado 9. Entonces reemplazo el 9 en el lugar donde iría la x, me va a quedar logaritmo de base 3 de 9, y aplico el cambio de base para poder resolver. Me va a quedar logaritmo de 9 dividido logaritmo de 3. Que eso, si lo resuelvo, me da 2. Entonces el tercer punto encontrado es el valor de x, que ya teníamos, que es 9, con el valor de y, que me dio como resultado, que es 2. Entonces, con estos tres puntos lo que puedo hacer es ir a graficar mi función logarítmica en el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Siempre la escala tiene que ser de manera ordenada, de uno en uno, si es posible, y con la misma distancia entre un número y otro. Vamos a graficar el primer punto. El primer punto es 1 de x, que está acá, y 0 de y. Me quedaría acá el primer punto, sobre el eje x. El segundo punto es 3 de x, que está acá, y 1 de y, que está acá. Donde se cruzan los dos, 1 de y 3 de x, estaría el segundo punto. Y el tercer punto es 9 de x, 2 de y. Entonces tengo 9 de x, 2 de y acá. Entonces trazo una recta que pase por 2 de y 9 de x. Acá estaría el otro punto. Entonces, por esos tres puntos yo podría graficar mi función logarítmica, ¿sí? ¿Qué va a tener en particular esta función logarítmica? Que nunca va a cruzar para este lado del eje x. Entonces, esta función logarítmica va a venir por acá, ¿sí? Se va a dirigir hasta este punto, hasta el siguiente, y se va a ir para abajo sin tocar el eje y.
Y esta es mi función logarítmica, que representa a f de x igual al logaritmo de base 3 de x. ¿Cómo es esta función? Esta función es creciente. Si yo miro de izquierda a derecha, viene de abajo y va creciendo hacia el más infinito. Entonces esta función es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque en esta función tenemos que el valor de a es mayor que 0. Acá a, ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces, como 3 es mayor que 0, la función va a ser creciente. Siempre que el valor de a, que es este, sea mayor que 0, la función va a ser creciente. ¿Qué otra cosa tenemos en particular? Que tenemos en el eje y igual a 0, que sería esto, una asíntota vertical. ¿Por qué tenemos una asíntota vertical en y igual a 0? Porque si vemos la gráfica de la función nunca va a cruzar al eje y. Entonces, esta actúa como asíntota, ¿sí? Quiere decir que la función nunca va a pasar para este lado del eje y del eje x, ¿sí? Entonces, por eso actúa como una asíntota vertical. Después también tenemos que la intersección con eje x, ¿sí? Con el eje x, la función va a cortar en el eje x en x igual a 1, ¿sí? Entonces en x igual a 1 tenemos la intersección con el eje x, porque la función corta el eje x en 1, ¿sí? Después tenemos el dominio de la función. El dominio de la función siempre lo leemos en el eje x. Pero si vemos el eje x, la función solamente va a tomar valores positivos del eje x. No va a tomar valores negativos, porque como en y hay una asíntota, quiere decir que nunca va a cruzar para el lado izquierdo del eje x. Entonces, como siempre va a tomar valores positivos, siempre va a ser el dominio de una función logarítmica con a mayor que 0, todos los reales positivos el dominio. Y la imagen de la función, que la imagen de la función la leemos en el eje y, la imagen de la función van a ser en este caso todos los reales. ¿Por qué van a ser todos los reales? Porque si yo observo la función va a tomar valores negativos del eje y también va a tomar valores positivos del eje y. Por eso la imagen de la función van a ser todos los reales. Y de esa manera tengo que graficar una función logarítmica.